Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Caterina Rodríguez Rojas. En este momento pues vengo a presentar mi proyecto final sobre el paso que vimos en la regencia o lo que pudimos ver en este programa de introducción a la regencia. Es un largo, pues un poco muy largo, adicional pues pudimos aprender mucho sobre este proceso, ya que en este caso pudimos ver lo que fue el pasado, presente y antecedentes de la regencia. También pudimos conocer profundizar más sobre los antecedentes de la farmacia y también pudimos ver los principios que se presentan pues en algunas áreas dentro de la farmacia. En este caso pues vamos a empezar directamente pues con el pasado y el presente de la regencia de la farmacia, cómo fue que esto nos sirvió para que llegara a Colombia y se implementara este programa aquí en Colombia. Directamente pues todo empezó pues que en Colombia complementaran el programa de química y farmacia en las facultades de salud y en las ciertas universidades, como lo fue o empezó complementándolo lo que fue en Antioquia, Atlántico y Cartagena. Y pues a nivel nacional se empezó a seguir complementando. Esto fue entre los años de 1942 y 1945, lo que empezó más o menos dentro de la década del 60 en Colombia. Esto se empezó a fabricar medicamentos en los primeros laboratorios farmacéuticos. En ese momento nació la necesidad de crear un profesional intermedio, el cual fue pues el tecnólogo de la regencia de farmacia. Lo que este programa inició pues directamente en la Universidad de Antioquia en 1967 y desde ese momento pues las instituciones han venido implementando este programa, ya que pues, en la actualidad podemos decir que contamos con 20.000 egresados aproximadamente. También podemos decir que pues en el presente la farmacia se ha venido como ampliando más durante el transcurso de los años. La farmacia ha incrementado mucho más su proceso pues con estrategias de ventas, aunque han olvidado o dejado atrás lo que es la responsabilidad, la ética y social, haciendo pues un negocio que va contra la seguridad pues de los pacientes directamente. En este caso vamos a ver un poco más sobre la antigüedad de la regencia o directamente sobre los antecedentes en la antigüedad. Vamos a empezar directamente pues en este caso con el antiguo Egipto. Allí pudimos ver que la medicina realizada por algunas civilizaciones pasadas, pues fue un tema de estudio por parte de los investigadores. Más que todo pues empezó a hacer un estudio por la Universidad de Manchester dentro del proyecto de la farmacia del antiguo egipcio, directamente pues buscando cómo curar o hacer determinados procesos curativos directamente de una planta. Fue un descubrimiento que realizaron y fue una idea que tenían sobre ella. También podemos ver que en la antigua Grecia la ciencia griega venía de la egipcia y la Babilonia, pero también lo hizo de sus creencias. Idearon pues componiendo o pues tuvieron como unas ideas y según pues a sus creencias ellos creían mucho en las plantas medicinales, lo que así pues directamente se pudo pues ver que crean las diosas directamente pues en esas plantas. Directamente hacia esas plantas ellos vieron como medicamentos que realizaban y bebían para restablecer pues dicho equilibrio para poder pues ser sanados. También pudimos ver que en Roma continuó la ascendencia marcada por los griegos y llevó a la cultura clásica a su máximo esplendor, que un médico y farmacéutico seguía haciendo lo mismo. Dioscórides escribía materia médica. Andrómaco llevaba pues la fama
Sutriaca Magna y Galeano creía que los medicamentos debían producir un efecto contrario a los síntomas de la enfermedad. Pudimos ver que también en India directamente pues se podía ver que debajo de la cima de la colina donde se hallaba el templo de Kali, la diosa hindú de la destrucción y el cambio, fabricaba en serie versiones genéricas de medicamentos anticancerosos y antiepilépticos con destino pues que los hacían para Estados Unidos. Una planta directamente que producía mezclas de azul y gris. Esto fue pues directamente pues para India. En China pues ya la historia de la farmacia y la medicina en la antigua China siguió un trayecto similar. Era habitual recurrir a la magia, los encantamientos y conjuros se estabilizaban tanto como las oraciones entre los múltiples profesionales. Y así vimos que pues en cada siglo, en cada tendencia, pues se pudo ver directamente cómo fue creciendo la regencia según a las necesidades pues que se venían generando, así como cuando llegó la farmacia a Colombia. Durante la época de la colonia la fabricación de los medicamentos era pues un poco artesanal. Los protomédicos, como podemos decir, sí, protomédicos, eran los únicos autorizados para conceder licencias boticarios previa presentando y aprobación del examen sobre las preparaciones de estos medicamentos, secciones terapéuticas, donde pues ya se empezó durante cierto tiempo pues a complementar la farmacia acá y pues llevarla directamente a institutos o universidades donde se pudiera complementar este proceso de formación y nosotros o pues los regentes directamente conocer más sobre estos procesos y pues poder brindar unas buenas orientaciones. También, como indicaba anteriormente, vimos un poco lo que fueron las funciones de la farmacia en ciertas pues como tal lo que fueron directamente para cada adquisición. En este caso la cultura de la conservación óptima de los medicamentos, lo que fue la labor del farmacéutico es recomendarlas, la compra de los productos que se dispensen. Eso en la adquisición y custodia, pues ellos lo que hacen es ya como elaborar solo o realizar los regentes, pues supervisar que todos los productos estén correctamente. Hablamos también un poco de lo de la dispensa. Allí en la dispensa pues implica la interpretación de una receta y la entrega oportuna de medicamentos correctos al paciente, pues que indicando en el momento apropiado y pues ellos puedan como tal al momento que uno se lo da esté pues en buen estado, acompañando de información para su buen uso, o sea indicándole pues un buen uso en esos medicamentos. También vimos lo que fue la vigilancia y el control de las recetas médicas en las dispensas. Esto implica la custodia de recetas que se dispensen en la farmacia, con especialidad de énfasis en las prescripciones de medicamentos controlados. En este caso pues hay medicamentos que solamente o se venden pues directamente con recetas, lo que se debería pues hacer con todo, ya que directamente pues hay gente que se automedica y pues lo más recomendable es llevar un control o una vigilancia sobre ese proceso para pues que directamente el proceso de que no se automediquen o no lleguen a esos extremos. También vimos la atención de consultar acerca sobre los medicamentos. En esta función de atención de consultas directamente es una función de que el farmacéutico facilita a los pacientes un farmacoterapia óptima
ofreciendo información y asesoramiento tanto a quienes prescriben como quienes utilizan los medicamentos. También vimos la farmacovigilancia. Compete al farmacéutico, tanto en el ámbito hospitalario como de comunidad, informar ante las instancias respectivas acerca de las reacciones adversas que ocurren durante el uso clínico del producto farmacéutico. Vimos muchas más adicionales que pues, nos sirvió para este proceso, que en este caso pues es muy bueno investigar y seguir indagando sobre estos procesos. Aquí les explico un poco de mi proceso, cómo fue y cómo me desempeñé durante el lapso de esta larga experiencia y aprendimos mucho más. Muchas gracias por este proceso, fue muy bueno y productivo. En este caso quería pues explicarles un poco más del proceso que yo vi. Gracias y pues este es mi proyecto final, ojalá sea muy grato mi proceso para que ustedes puedan aprender un poco más en algún momento. Creo que no grabé nada.